Otro de los componentes que nos ofrece jQuery User Interface es la posibilidad de hacer un acordeón. El acordeón es aquel que se va a estirar y colapsar según la interacción del usuario con estos contenidos. Voy a hacerlo nuevamente con las razas, por lo cual el anterior lo voy a deshacer. Elimino esta lista de aquí y voy a eliminar la llamada a la función tabs y voy a ir al navegador a actualizar. Entonces esto vuelve a la normalidad, simplemente que no está dentro de los list items que teníamos originalmente. Lo que voy a hacer entonces ahora es modificar la estructura de HTML según lo que espera jQuery User Interface para poder aplicar el acordeón. Para esto necesitamos entonces un encabezado, cualquier encabezado, y como hermano de ese encabezado un div o cualquier contenedor. Entonces, el elemento contenedor al cual después vamos a buscar para aplicarle el efecto va a estar formado por encabezado contenido, encabezado contenido, encabezado contenido y así sucesivamente. Eso nos lleva entonces a la obligatoriedad de, en el caso de nuestros articles, tener los encabezados por fuera del mismo. Como una vez más el framework nos está exigiendo alejarnos de la semántica, lo vamos a dejar pasar, voy a reacomodar. Voy a tener el encabezado y su respectivo artículo. Estos IDs ya no los necesito. Lo mismo va a pasar con este, el encabezado y a continuación el artículo. Hacemos lo mismo con los pleyadianos y con los Anunnaki. Y por último lo mismo con los lirianos. Lógicamente, luego tendríamos que modificar desde lo semántico estos artículos, tendrían que pasar a ser alguna otra etiqueta, muy probablemente un div, porque ya no son secciones, ya no son artículos y tampoco son aside, o sea que caeríamos en la etiqueta genérica. Voy al navegador, actualizo y tenemos lo mismo que estábamos viendo recién, simplemente que esto cambió de lugar, solo que a nivel CSS no nos damos cuenta porque no le hicimos nada en particular por la cascada, no es que buscábamos los encabezados adentro de los artículos. Voy a hacer lo que dije, voy a reemplazar todos los artículos por div. Si va a quedar esto como ejemplo, que quede lo más parecido posible a lo que semánticamente debería ser. Entonces estos artículos van a pasar a ser un contenedor genérico. Y una vez que hayamos respetado la estructura de etiquetas que espera jQuery User Interface para aplicar este efecto, tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el navegador de pestañas. Vamos a tener que ir a buscar el contenedor por ID, por clase o por cascada, pero va a tener que acceder a este elemento que le vamos a poner este acordeón y le vamos a aplicar el efecto que corresponda. Voy de nuevo a nuestro script, le voy a decir a jQuery que busque pesos numeral acordeón. Y a este elemento en particular le vamos a aplicar un efecto. ¿Qué efecto en este caso? El efecto accordion. Accordion de acordeón en inglés. Accordion, paréntesis, paréntesis para que se ejecute. Y cuando voy al navegador y actualizo, por cada título nos va a generar una pestaña. Y cuando le hacemos clic se va a estirar esa pestaña y se van a colapsar cualquiera de las otras. Entonces, como podemos ver, expande o achica los contenedores según la interacción del usuario. Nos está respetando la tipografía que dejamos en el H2, pero nos eliminó la imagen de fondo que teníamos como icono porque aplica el icono que corresponda a la interacción del usuario con esta pestaña en particular, que es la flecha horizontal o la flecha apuntando hacia abajo porque está extendido. Ahora bien, estos componentes vienen con un aspecto por defecto que viene del CSS que importamos. Según la versión de jQuery User Interface que agarremos, tendrá un aspecto distinto. Un par de versiones atrás era de color naranja, ahora es de color azul, por ejemplo. Si queremos modificarlo, tenemos tres posibilidades. La primera es utilizar algo llamado ThemeRoller. El ThemeRoller es algo que tiene jQuery User Interface, que es una web pensada para definir la estética de todos los componentes que forman parte del framework. Lo voy a buscar jQuery User Interface ThemeRoller y vamos a ver que hay una URL llamada jQueryuserinterface.com/ThemeRoller. Voy a entrar a este mismo lugar y vamos a ver que nos da la posibilidad de formatear todos los elementos por tipografía, curvatura de los bordes, los encabezados cómo se van a ver,
me parece que es como demasiado para una primera vez que uno se acerca a trabajar con este tipo de librerías. Una vez que uno customiza o personaliza todo lo que quiere cambiar, tenemos un botón de descarga que nos va a dar la posibilidad de descargar este tema en particular, para qué versión de jQuery es, cuáles de todos estos componentes que acabamos de formatear vamos a descargar, y una vez que definimos lo que vamos a bajar, cliqueamos el botón de download y nos baja un zip con el CSS actualizado con los colores o las tipografías que seleccionamos nosotros. No es nuestro caso, no voy a ir por el camino del TempRoller. Tenemos una segunda posibilidad, que es inspeccionar qué clases asigna cada uno de estos elementos. Para eso deberíamos ir al navegador, hacer botón derecho del mouse sobre el elemento que queramos e inspeccionar las distintas etiquetas, y nos va a decir que este encabezado con el ID gris tiene la clase UI Accordion Header, UI Corner Top, UI State Default, UI Accordion Icons. Tiene un montón de clases combinadas que lo que hacen es, en la sumatoria, aplicar este efecto. Tranquilamente podríamos ir a nuestro propio CSS y sobreescribir alguna de estas propiedades, ¿sí? Utilizar el mismo nombre de clase que usa jQuery User Interface. Y la tercera posibilidad es, en realidad, que nosotros le digamos ante cada una de estas clases que asigna por defecto qué clase nuestra va a utilizar. Eso se hace una vez más aprovechando el paréntesis del accordion o del tabs, y aquí adentro pasar el object de configuración. En este caso, como lo que queremos cambiar es el aspecto, hay una propiedad llamada clases, y va a aceptar todas las clases que queremos modificar, y eso lo hace una vez más insertando otro object con cada clase, y la que va a aplicar nuestra. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir clases, llave que abre y llave que cierra, y de aquí en adelante en este object en particular vamos a tener la clase de jQuery que queremos modificar, y nuestra clase para ese estado en particular. En vez de ir nosotros a buscar esta clase y sobreescribirla, le vamos a decir jQuery, cuando vas a asignar esto, en realidad quiero que apliques esto, y lógicamente esto es algo que va a existir en nuestro CSS. O sea que solamente para presentarlo voy a venir aquí arriba y voy a crear un style en el head, un style nuestro para mostrar cómo funciona esto, que podría estar tranquilamente en la hoja de estilo externa que tenemos a tal efecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Le voy a decir que quiero cambiar el color de fondo de la barra activa. Entonces voy a crear una clase llamada barra activa, y esa barra activa va a tener un fondo, digamos, por tirar algún ejemplo, red, así lo vemos implementado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces le vamos a decir que este barra activa es el que se va a aplicar como propiedad CSS al caso de la clase de jQuery que aplica ese encabezado azul. ¿Cuáles son las clases que asigna por defecto jQuery que nos interesa? El acordeón tiene en los encabezados la clase UI Accordion Header. Eso para todos los headers. Después tenemos el header active, que es el que se está expandiendo. O sea que estos son el class UI, UI Accordion Header, este de aquí, y este de aquí es el UI Accordion Header Active. Ese es el que me interesa. Entonces le voy a decir que el UI-Accordion Header Active va a aplicar, cuando toque aplicar este CSS, va a aplicar este en particular. Guardo, voy al navegador y cuando actualizo podemos ver que el activo ahora tiene el color de fondo rojo. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicar este CSS le dijimos que vaya y aplique este en particular, y como ese es el que nosotros definimos, le podemos cambiar el color de fondo, la tipografía, el tamaño, bordes, lo que corresponda. ¿Qué otras clases tenemos también? Tenemos el UI Accordion Header Collapsed, que son todos los inactivos, los que no están interactuando con el usuario. Tenemos los contenidos por medio del UI Accordion Content para todos los contenidos en particular, y el Content Active para el que estamos viendo. Y en el caso del navegador de pestañas, lo que tenemos es el UI Tabs Nav para toda la lista, el UI Tabs Tab para cada pestaña, el UI Tabs Tab Active para la pestaña que estamos visualizando,
Y para la parte del contenido donde se muestra, tenemos también para los vínculos el UI Tabs Anchor, cada uno de los vínculos, que puede ser algo distinto que las pestañas. Y para el contenido donde se muestra la información, tenemos la clase UI Tabs Panel. Por medio de esta sobreescritura, entonces, podemos definir que ante una determinada clase que jQuery User Interface va a aplicar, se aplique una distinta. Y en este caso, sí, las propiedades del object van a estar entre comillas, porque si quitamos estas comillas, a nivel sintáctico para JavaScript, este guión va a ser una resta. Entonces, como no queremos restar absolutamente nada, obligatoriamente en este caso sí las propiedades del object van encomilladas, así como el valor, porque son cadenas de texto las que estoy asignando para esta propiedad en particular.